hacen una anotación como esta, ¿sí? No necesariamente aquí, porque se les pongo aquí porque precisamente la hoja que tiene observaciones, ustedes pueden utilizar cuando no ocupen tener este pequeño croquis aquí. Si están calculando muros, pues aquí obviamente no van a tener van a tener que poner lo de los muros, el eje, el plano, ¿sí? Pero la idea es que cuando yo calculo algo, por ejemplo, en este caso, obras preliminares, que debe de ir destacado con negritas para resaltar, ¿cómo se llama? Que se trata de una partida, ¿sí? Adicionalmente, yo en la parte de atrás, o sea, en la hoja en blanco, estoy haciendo estos cálculos. Pero es decir, cuando yo imprimo esta hoja y en la parte de atrás voy a imprimir la hoja de los cálculos que hice, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, este croquis no va a servir, pues yo lo puedo poner en la parte de atrás, pero en la hoja completa, ¿sí? Para señalar determinadas cosas. Por ejemplo, si yo quiero señalar en una planta todos los castillos, pues a lo mejor yo voy a tener que poner aquí una marca con un color de relleno específico. Por ejemplo, voy a poner el rojo. ¿Perdón? Rojo, póngalo rojo. Sí, ya lo puse aquí. ¿Sí? Entonces, el contorno pues también va rojo. Entonces, si yo quiero poner castillos, pues a lo mejor yo voy a poner esto así. Pero no va a haber necesidad de marcarlos aquí. ¿Por qué razón? Porque yo los puedo exaltar, porque estamos hablando que en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro ejemplo del plano, pues vamos a tener un plano que es el estructural, ¿sí? O sea, aquí viene, por ejemplo, las instalaciones, viene lo eléctrico, pero aquí viene el plano estructural, y fíjense aquí, marca el K1, o bueno, el K, que es un castillo, aquí el K1, que es un poquito más grande. ¿Cuál sería la característica del K1? Pues que el K1 mide 20 centímetros y el K mide 15 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos varias tipologías. Aquí mide 20, es K2. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues a lo mejor ponerle un color diferente al K1 y otro color, por ejemplo, como dijimos, rojo y azul el K2, ¿verdad? O el K, ¿sí? Entonces, para poder contabilizar, y este elemento, pues es el que voy a meter ahí enfrente en la hojita. Si queda muy pequeño la información, pues entonces la pongo en la parte de atrás, como un plano completo, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que armar un pequeño catálogo en donde nosotros tendríamos que identificar en principio, ¿sí? Eso sería parte ya de presentar una especie de informe, ¿verdad? En donde nosotros vamos a decir, obra tal, el propietario, describir, ¿no? Describir de que se trata de una casa habitación, etcétera, y que viene registrado, o vamos a registrar toda la cuantificación de los volúmenes de obra y las cantidades de obra, ¿sí? Entonces, eso tendrá que ir ahí a lo mejor con un índice donde digamos de la hoja 1 a la 3 es presentación, de la 4 empieza obras preliminares y se lleva 2 hojas, en la 5 está excavación, en la 7 está cimentación, albañilería está hasta la 12, ¿sí me entienden? Entonces, ese es el catálogo. Ustedes tienen como catálogo que ya debieron de haber hecho y que por cierto algunos no lo han mandado, el catálogo general pues quedó, o muchos quedaron incompletos, lo vamos a ver, ¿no? O sea, nada más agarraron y copiaron de internet una serie de conceptos de obra y los pegaron,
Y no era la idea era que ustedes revisaran los distintos catálogos y que definieran uno en específico, porque es el que les va a servir como como base para seguir haciendo la cuantificación de su proyecto. ¿Sí? Bueno, el chiste está en que ustedes tienen que hacer anotaciones, tienen que ponerle color a los, ¿cómo se llama? A los registros que estamos teniendo, y les decía, bueno, aquí no va a haber necesidad porque tendríamos que poner el planito de lo estructural. ¿Sí? Aquí, una vez ya terminando de cuantificar lo que fue la cal, también quiero regresarme a otro elemento que no he cuantificado. Por ejemplo, ustedes tienen que cuantificar cuántas corcholatas van a llevar en cada... Si aquí habíamos visto cuántas piezas de... ¿Cómo se llama? De lámina deberían de llevar, pues ustedes tienen que cuantificar el número de corcholatas, etcétera, de clavos, pero también tienen que considerar una puerta, y una puerta, pues generalmente la pueden hacer, por ejemplo, de tablas, ¿sí? Entonces, si van a considerar una puerta hecha de tablas, pues van a tener que poner una secuencia, una secuencia de tablas, de estas aquí puestas, ¿verdad? Y van a tener que determinar de qué ancho va a ser esa puerta y cómo las van a tener que unir. Generalmente se le pone en la parte de atrás un arrastre, ¿verdad? Se pone uno aquí, posiblemente tenga uno intermedio y posiblemente tenga otro hasta la parte de abajo, como si estuviéramos armando como si estuviéramos armando prácticamente una cimbra, ¿sí? Entonces tendríamos que tener eso bien puestecito ahí. ¿Y por qué estamos considerando unas bisagras? Pues porque también esa puerta se tiene que abrir, y entonces nosotros tenemos que ponerle unas bisagras. ¿Sí me entienden cuál es el concepto? Y entonces tengo que calcular cuántas tablas adicionales, cuántos arrastres, de qué ancho va a ser la puerta, si 1.20, 1.50. Obviamente, ¿cuánto creen que ocupen para pasar con una carretilla, jóvenes? Para poder descargar. ¿60 centímetros? 1 metro, ¿no? 1 metro mínimo, ¿no? Sí, profe, porque pues, si no, no va a aguantar una carretilla. Sí, exactamente, o sea, muchas veces... Es que la carretilla puede tomar unos 60 centímetros, ¿no? No, vamos a decir, la carretilla sí puede medir 60 centímetros, pero en la parte de atrás se abren lo que son los mangos para cargar, exactamente. Entonces no podemos hacer esa 1 metro. Entonces más bien debemos de considerar que debe de ser más ancho. Ahora, no necesariamente tenemos que ocupar tablas delgadas, pueden ser de 30 centímetros, ¿sí? O puede ser inclusive de lo que nos sobre. O sea, si tenemos de 20 centímetros o de 15 o de lo que tengamos, pues le ponemos, ¿me entienden? Y entonces va a tener que llevar unas bisagras en la parte lateral, en donde vaya a colocarse, va a llevar 3 elementos aquí, ¿verdad? Ahí ya lo tuve que jalar para acá. ¿Sí? Esas bisagras es para que soporte y pueda girar Con 3. Con 3, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tendrán que ver, y aquí obviamente van a tener que poner una aldaba con candado, ¿sí? Entonces, 3 bisagras, aldaba. ¿Tornillos, profe, para las bisagras? ¿Cómo? Los tornillos para las bisagras.
Ok, sí, o sea, precisamente todos esos elementos son los que bisagras con tornillos, ¿no? Fijas, ¿no, profe? Ajá, aquí van a calcular las pijas, por ejemplo, las pijas ya generalmente ya se dejaron de utilizar unos que se llamaban chilillos, que eran como de tubo, más bien eran como de acero, y ya prácticamente ahorita se utilizan unas de color negro, ¿sí? Que ya inclusive vienen puntas con con la forma de un desarmador de cruz, se le mete al taladro y órale, va para adentro, ¿no? Entonces vienen de distintas pulgadas, pues ustedes deberán de ver para que no traspasen los materiales el ancho de los elementos que van a considerar. Pero lo que sí es importante es tener considerada un postigo o una puerta. ¿Me comentaban algo, jóvenes? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? No. Ok, entonces ya una vez terminado de hacer nuestros cálculos de toda nuestra bodega, podríamos decir que para hacer una bodega tendríamos que hacer como una especie de presupuesto particular, ¿sí? O sea, incluyendo material, mano de obra, etcétera. Y nosotros en el catálogo, o en este caso ¿cómo se llama? Vamos a poner la construcción de la bodega por lote, ¿sí? Y ya cuando nos toque ponerle en el presupuesto, el valor pues va a ser el requerido después de haber hecho el cálculo del pequeño presupuesto, ¿verdad? Ahorita vamos a tener que meter otra hoja para indicar otra parte ¿cómo se llama? Otra partida. ¿Cuál es nuestra partida, jóvenes? ¿Cómo se llama la partida que sigue? Excavación. Excavación, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que copiar un formato como este. Lo hacemos así. Aquí donde dice mover o copiar, ¿sí? Le decimos crear una copia y decimos dónde lo queremos poner. En este caso, si esta es la hoja 1, aquí tenemos la hoja generadora 2. Yo le voy a decir que aquí, después de esta, la ponga, ¿verdad? Bueno, la puso donde quiso, acá. Sí, yo estas las puedo mover como si fueran iconos, ¿verdad? Si se fijan, aquí la tengo. Entonces tengo una igualita a la otra. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a quitar, bueno, no la va a quitar, control C, la va a dejar ahí. Voy a quitar estos conceptos, los voy a seleccionar y los borro. Y le voy a poner aquí, excavación. Pero lo voy a tener que poner en mayúsculas, con su acento. ¿Y cómo lo vamos a poner? X, ¿verdad? Y entonces el primer concepto es X01, ¿verdad? Pero ¿cuántos ceros le habíamos puesto? Le habíamos puesto cuando menos dos ceros, ¿ok? Y entonces vamos a ponerles la especificación de la excavación. ¿Cómo vamos a hacer la excavación, jóvenes, en una casa habitación? Excavación a mano. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué significa EX001? Pues es una clave que le estás poniendo en el concepto, en la partida que es excavación. En la anterior habíamos puesto OP, que era obra
preliminar, ¿no? Aquí se puede decir que la primera parte de excavación es la E y la X, ¿sí? Gracias. Por eso le pongo, y el número, le pongo el nombre de la partida y la clave de la partida más 2 ceros y un 1 porque es el primer concepto. Y va a ser excavación a mano de ¿qué? Cepas para cimentación en material, o más bien de 0 a 1.50 metros en material tipo A. A ver, excavación, vamos a poner esto, para organizar, vamos a quitar excavación a mano en material tipo A, y le ponemos así. ¿Cuál es el material tipo A? Es terreno suave, de cimentación. A ver, dice excavación a mano de cepas en material tipo A, de cimentación de 0 a 1.50 metros. Ahí quedaría la especificación. ¿Sí? Si vemos que no queda completo, tenemos que ir con control 1, alineación, ponerle justificar y centrar. Y entonces, al darle aquí, vamos a ver este tipo de justificación. ¿Sale? ¿Qué unidad vamos a utilizar, jóvenes? ¿Metros qué? Metros cúbicos. ¿Ok? Cúbicos. Ok, vamos a empezar a tener un orden. Siempre, por ejemplo, yo lo que hago es empezar por los ejes verticales y posteriormente por los ejes horizontales. ¿Están de acuerdo? ¿Me sirve este plano o tengo que cambiarlo por el estructural? El estructural, profe, ahí ya ve. Ok, tengo que chutarme y tengo que ir a buscar el plano estructural, que es este. ¿Sí? Plano estructural que es este y que lo voy a reducir a efecto de copiar también y analizar que vamos a tener dos tipos de cimiento. Vamos a tener un cimiento que es colindante y vamos a tener un cimiento que es intermedio. ¿Cuándo se va a utilizar un cimiento colindante? Pues por ejemplo aquí en este costado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí en este costado se tiene el terreno, ¿ah? O sea, hasta aquí termina el terreno y acá ya no me puedo meter. Entonces todos estos van a ir de ese color. ¿Cómo, en dónde puedo meterle diferente o intermedio? Pues evidentemente aquí, en esta parte. ¿Por qué en esa parte va a ir intermedio? Porque aquí, si se fijan, aquí está la corona, aquí está el escarpio, de acá, y acá está el otro escarpio. Y aquí nada más tengo un solo escarpio. Aquí tengo un solo escarpio. Aquí tengo el de 2 escarpios. ¿Sí? Aquí ni siquiera tengo cimiento, nada más tengo una trave. Aquí tampoco tengo cimiento, nada más tengo... no, sí tengo. Aquí sí tengo cimiento.
observar, pues vamos a tener que hacer más grande esto. Lo que estoy diciendo es que la primera línea, esta línea, ¿a qué corresponde? Estas dos líneas, ¿a qué corresponden? Al cimiento. Al cimiento. Estos son el primer escarpio de un cimiento. Aquí esto que está aquí, esta otra línea, esta que tengo aquí y la otra de acá, esta corresponde a lo que es la cadena, o en este caso yo debo de suponer que o es la cadena o es ¿cómo se llama? La corona del cimiento. ¿De cuánto creen que tenga la corona del cimiento? Nosotros tenemos que revisarlo, ¿no? Si nosotros revisamos aquí, dice que la corona, según esto, pues ni viene, sí, viene de 30 centímetros. ¿Y cuánto tiene la cadena? El muro tiene de 15. 15. Pero no dice cuánto tiene la otra chiva. ¿Se fijan por qué es bien importante acotar todo bien? El muro tiene 15, la corona tiene 30, pero seguramente esta tiene 20. ¿Por qué? Porque es más de 15. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta debe de ser de 20 por 20. Ahí dice, da la ADC 15 por 20, ¿no? Exactamente. Aquí viene especificado, ¿no? Pero no tiene la cota, ¿estás de acuerdo? Aquí estaría haciendo falta una acotación. Entonces, efectivamente, aquí viene en la especificación que es de 15 por 20. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un error marcado en el plano. ¿Por qué razón? Fíjense, vamos a analizarlo y eso no les tiene que pasar a ustedes. A ver, si yo estoy analizando este costado, ¿sí? Dice aquí que ¿cuánto tiene este? 60 tipo 2 y aquí dice un tipo 3 de 40. ¿Ok? ¿Qué tipo 2? Aquí lo tenemos, es tipo 2, ¿no? El tipo 2 debe de medir 60 centímetros. Aquí dice el ancho, 60 centímetros. ¿Me pueden decir esta línea de aquí? Esta es esta, la primera, ¿cierto? Y la borro. Esta línea de aquí, la que corresponde a la cadena, ¿cuál sería? ¿Esta? ¿Sí? ¿Y cuál es la tercera línea? Pues aquí les faltó una línea que corresponde a quién? A la corona. No sé si se fijan, para que no vayan a regar el tepache, porque aquí están muy bonitos los planos, pero están mal. A menos de que estuvieran señalando que el ancho de la cadena fuera igual que la corona. A ver, para que me entiendan, es lo siguiente. Dejen guardar esto. Miren, a lo que yo me refiero es que si ustedes tienen una línea, esta línea representa el límite del cimiento. ¿Sí? Voy a copiar esto para acá. Déjenme quitar esto. Si yo pongo una imagen por aquí. Que la chinita. Bueno, vamos a ponerla aquí. ¿Sí? Esta línea que estoy poniendo aquí es esta. ¿Sí la ven? El ancho del muro tendría 15 centímetros. ¿Sí? De aquí a acá son 15 centímetros.
15. ¿Ah? Pero después de los 5, de los 15 centímetros tendría que venir una raya que representa ¿qué? Dígame qué representa esa raya. A la corona. No es la corona, es la dala. ¿Sí? Sí, profe. Es la dala. Y luego otros tanto, serían 10 centímetros más, ¿qué vendría a ser? Ahora sí la corona. Ahora sí es la corona, entonces hasta acá vendría a ser la corona. ¿Sí se fijan? Entonces en nuestro plano tendríamos que tener 1, 2, 3 y 4, ¿qué? 4 líneas. Más aparte, la línea de ¿qué? Esta parte de aquí, esto es el escarpio. Esto es la corona. Esto es la dala. Y esto es el muro. No sé si me explico, jóvenes. ¿Sí me entienden o no? Sí, Este profe. este es el ancho Sí. del muro. Este es el ancho de la dala. O sea, lo que se alcanza a ver, este es lo que restó de corona y esto es lo que restó de... Bueno, este iba acá abajo. ¿Sale? Y este es el escarpe. Entonces, en nuestro plano nos está haciendo falta líneas. Esa es la primera observación que yo haría a este plano. ¿Sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una cimentación? Tenemos que excavar los 60 centímetros para poner la plantilla, porque ustedes observan aquí que hay una plantilla de concreto pobre, ¿cierto? Y luego vienen los cimientos. Aquí este cimiento debería de llevar piedras grandes en la parte de abajo, ¿sí? Ya habíamos dicho que nunca se debe de poner piedritas pequeñas para sostener ¿cómo se llama? Una cimentación. Entonces ponen esta cuando caiga el peso, esta de aquí se va a botar, ¿sí? Las grandes van acá abajo y luego ya se le va poniendo intermedio, pueden ser más pequeñas. Ok, bueno, y deben de ir totalmente cuatrapeadas. Aquí, por ejemplo, hay un error. ¿Por qué? Porque hay una línea continua. Aquí esto se puede desgajar. Deben de ir cuatrapeados en sentido. ¿Sí me entienden? Entonces, pues como que no llevaron construcción estos cuates, ¿verdad? Bueno, pero a final de cuentas vamos a tener que agarrar ¿cómo se llama? Este ejercicio para poder hacer ¿cómo se llama? Nuestros cálculos. Entonces, para no tardarme mucho, voy a cerrarlo. Y lo voy a volver a abrir. Y en la página 65 me voy a poner, que es donde estoy. 65. Ahora voy a copiar mi plano estructural. Ahí está. Voy a imprimir pantalla, el planito que tenemos aquí. Ya va a caer aquí. Me pongo en formato, le doy recortar imagen, arrastro esto hacia acá, arrastro al límite hacia acá. Lo pongo así.
Perdón. Este de acá lo voy a cortar así. Cuando lo tenga ya está listo. Lo voy a reducir aquí en sentido diagonal. Se hace una reducción. Ahí quedó mi planito. ¿Sí? Si le saco copia a este y lo pego, yo puedo editar. Bueno, a ver, déjenme ver si con recortar puedo editar la otra parte y ya nada más agarro para tener los cimientos por ahí también. Los datos de los cimientos. Si alcanzara a quedar esto por aquí, también se lo puedo poner. Si necesito un poco más de espacio, pues también lo puedo obtener moviendo el recorte aquí. Perdón. Llevándomelo más arriba y esto ya lo puedo meter un poquito más grande. ¿Sí se fijan? Bueno, entonces yo lo que tengo que ver es que si tengo 6 metros de excavación, tengo que definir exactamente qué tipos ¿cómo se llama? De cimiento tengo. Entonces para eso me tengo que acercar a mi hoja, ¿sí? Y entonces yo le voy a poner, por ejemplo, una línea o un color para indicar qué tipo de excavación va a ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a poner una línea o un pequeño recuadro así. Por ejemplo, el tipo 1 va a ser color de rojo. Relleno y contorno rojo. ¿Sí? Tipo 1 va a ser rojo, entonces llevo este aquí. ¿Dónde más llevo tipo 1? Pues creo que nada más acá. Ok, la chinita. Aquí tiene que tener mucho cuidado con los elementos que mueven. O sea, yo tengo que señalar primero cuáles son los tipos para ir viendo. Aquí no lleva cimiento, aquí lleva tipo 2. ¿El tipo 2 de qué color se lo ponemos? Azul. Azulito. Oh, que la chinita, hombre. Tengo que dar un clic afuera y luego ya tocar esta. Le voy a girar. Ahí está. Nada más para señalar. Este es tipo 2. ¿Este cimiento qué tipo es? No lo marcaron, ¿verdad? Es de 60. Pero no lo marcaron. Cuando es central tipo 1, ¿sí? Este es diferente a este. Este es tipo 2. Este es tipo 3. Entonces tenemos tipo 1 aquí. Este es tipo 3. Vamos a ponerlo verde. Formato, ¿cuánto? Este es verde. Igual las plantas así saltan más que antes.
Como la otra era verde, no se notaba tanto. Y ahora resalta mucho. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren meterle transparencia, le dan clic derecho y aquí van a manejar un porcentaje, 60%. ¿Sí? No lo manejó. Pues no se ve. La idea era que con la transparencia alcanzaran a ver los elementos, pero no se ve. Bueno, ustedes le van a poner, por ejemplo, un determinado color, o el chiste sería identificar los tipos de cimiento que van a tener. Por ejemplo, aquí el tipo cimiento 2, pues otra vez se repite por acá de este lado. Eso sí tenemos la certeza que son idénticos. Ese llega hasta por aquí, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo que nos debe de preocupar es el ancho. Entonces tenemos un tipo 2 con 60 centímetros, tenemos un tipo 1 con 60 centímetros, tenemos otro tipo 2 igual con el 60. Aquí no está marcando el tipo 1, pero evidentemente está marcando el tipo 1 como de 60 centímetros. ¿Sí? Entonces este también es de 60 centímetros. Hay uno más pequeño que va a ser este de aquí, el de las bardas. Por eso están hablando que ese es de 40 centímetros. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es definir en principio cuáles son los tipos y cuáles son los anchos de las excavaciones, para sacar los ejes multiplicado por sus anchos. Aquí vamos a tener un ligero problema. En cuanto a cuantificación, por ejemplo, si empezamos en el eje A, ¿sí? En el eje A vamos a tener dos tipos de excavación. Sí, ya no falta de pintarlo el cuarto y ya completamente listo. ¿Sí me van siguiendo, jóvenes? Bueno. Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ok, vamos a intentar hacer lo siguiente. Aquí vamos a reducir, puesto que ya más o menos vimos. Entonces, el primer concepto, y aquí viene lo interesante, jóvenes, para que se pongan abusados. Entonces, vamos a empezar por programar, dice, identificar el eje que vamos a empezar a trabajar. Entonces, el primer eje, si empezamos con el vertical, va a ser el eje A. Entonces yo pongo el eje A aquí. Ese va a ser el primer eje. ¿Sí? ¿En qué tramo lo voy a calcular? Entre 1 y 2. Entonces aquí dice tramo, si se fijan. Entonces le voy a poner 1-2. Nada más que si le pongo 1-2 me va a dar un formato de fecha. Entonces lo que debo de poner aquí es formato de texto. Entonces es 1-2 para que me lo acepte tal como está escrito. ¿Están de acuerdo? El eje A entre el tramo 1 y 2, ¿cuánto mide? Pues ahí sí vamos a tener que regresar a ver cuánto tenía ¿cómo se llama? Ese eje, porque no se alcanza a ver. A ver, permítanme.
da 65. El primer eje tiene 3 metros, si se fijan aquí. Se me hace más fácil localizarlo aquí. 3 metros. ¿Están de acuerdo? Yo voy a excavar 3 metros de aquí para acá. Entonces, cuando dice largo, le voy a poner 3 metros. 3. ¿Ok? ¿Cuánto va a tener de ancho según lo que vimos en la parte de aquí? Para lo que son tipo 2, hay uno de 40 centímetros, entonces le voy a poner punto 40 centímetros en donde dice ancho. Y donde dice alto, ¿cuánto le debo de poner? Bueno, pues necesito checar aquí cuánto es lo que trae de alto. Dice que son 90 centímetros, ¿sí? Pero ¿cuánto tiene de ¿cómo se llama? De plantilla. De concreto, ¿Pero cuánto tiene 5. centímetros? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a definir que nuestro suelo, fíjense muy bien para que estén atentos, nuestro suelo va a ser precisamente aquí al ras, o puede ser aquí, arribita. Es decir, vamos a dejar 15 centímetros y vamos a dejar 5 centímetros hundida la, ¿cómo se llama? La dala. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos el suelo hasta acá arriba, se nos va a meter toda la humedad, ¿sí? Y obviamente también se nos va a meter una de dos, o lo dejamos aquí abajo o lo dejamos 5 centímetros así. ¿Cuál deciden? ¿Aquí o 5 centímetros? ¿Arras? 5 centímetros. 5 centímetros. 5, profe. Ok. Vamos a dejarlo a 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, si tenemos 90 centímetros más los 5 que vamos a dejar acá, ya es 1 metro. Más otros 5 de la, ¿cómo se llama? De concreto todo. De la plantilla. Entonces tendríamos ¿cuánto? 1 metro 5 centímetros. ¿Sí? Son 5 más 90. 95. Y más 5 es 1 metro 1 completito. metro. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener de altura 1 metro. ¿Están de acuerdo? Si yo multiplico estas cantidades, porque tengo que, para hacerlo, ¿cómo se llama? Tengo que multiplicar asterisco por asterisco por me va a dar el volumen en metros cuadrados, que es 1,20 de esta excavación. La del otro lado también está igual, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y la tendría que poner, o sea, ahorita me iría, por ejemplo, al B. ¿Aquí en B hay alguno? No. ¿En C hay alguno? Sí. Entonces, el eje C, entre 1 y 2, copio aquí. Entre 1 y 2, eje C, entre 1 y 2, ¿qué longitud va a tener? También 3 metros. ¿Qué ancho va a tener? También punto 40. Es decir, si yo copio todo esto, se repite. ¿Están de acuerdo? Aquí yo, por ejemplo, puedo ponerle tipo 2, 40 centímetros, para guiarme, ¿va? Es el tipo de cimiento que le estoy poniendo. Tipo 2, 40 centímetros. Ahí está. Entonces analicé este pedazo y este. ¿Sí? Sigo sobre el eje A, pero este ya no es eje A, sino es eje C.
voy a tener aquí sobre el eje A, ¿qué tipo es este? Tipo 2. Pero en vez de ser de 40 centímetros, ¿de cuánto es? De 60. De 60 centímetros. Si quieren ponerle esto, porque aquí está con romano, háganlo así. Este es tipo 2. A ver, si está mayúscula, tipo 2, ¿ok? Aquí es también tipo 2 de 60, ¿ok? ¿Cuánto mide aquí? De aquí para acá. Obviamente que yo, porque no tengo mi plano a escala, pues tengo que andar haciendo sumas. ¿Están de acuerdo? Si yo excavo hasta aquí, tomé los 3 metros que era hasta esta parte. ¿Estuvo bien tomado o estuvo mal? ¿Jóvenes? Aquí hay un pequeño detalle. Estuvo mal, les voy a decir por qué. De acuerdo al eje, nosotros tenemos 3 metros. ¿Cuánto tiene de ancho el muro? 15. Tiene 15, entonces nos faltó considerar 7,5 centímetros de la barda del eje 1, ¿sí? Y aquí sobre este eje estamos considerando que del eje para acá, o sea, aquí nosotros tendríamos una excavación, tenemos que decidir si pasamos esta completa, ¿sí? Si la vamos a tomar completa para dejarle los 3, o si vamos a descontar. Vamos a dejarla en 3, considerando que recorrimos los 7 centímetros y también aquí recorrimos los 7 centímetros para poder llegar a este otro eje. ¿Sí se fijan? O sea, va a ser aquí al ras, sobre el propio elemento ¿sí? Entonces, de aquí hasta acá, ¿cuánto vamos a tener? ¿Quién puede hacer la suma de estas cantidades, jóvenes? Es 1.15. ¿Sí pueden ayudarme? Porque tengo mi celular medio descargado. Bueno, a ver, vamos a ver. Creo que lo habíamos sumado, eran 7.50, ¿no? Es 1.15. Más 2.35. ¿Más cuánto? 1.75. Más 1. Me salió 6. ¿Cuánto? 6.50, ¿verdad? ¿Sí? A mí me salió 6.50. 6.50, ok. Son 6.50, profe. Perfecto. Entonces vamos a hablar del eje A. Volvemos a poner el eje A. ¿En qué tramo vamos a hablar? ¿Del 2 a dónde? ¿Del 2 al qué? Al 4. No. Hasta el 6, ¿no? 6. Es del 2 al 6. Oh, que la chingada. Le ponemos texto para que no haga panchos. Y del 2 al 6. Ahí está. El eje A del 2 al 6 dijimos que mide 6.50 metros. ¿Cuánto va a medir de ancho? 0.60, porque ya no es de 40. ¿Y cuánto va a medir de alto? Va a medir 1 metro. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copio la fórmula y la pego aquí.
aquí y me da 3.90 de excavación, ¿cierto? Todavía hay otro tramo del 6 al 7. Del 6 al 7, ¿cuánto tiene? Tiene 5 puntos, ¿qué? 35. Pero aquí vamos a quitarle, porque estamos considerando la excavación hasta aquí, ¿no? Vamos a considerarlo hasta el puro eje. Entonces, del eje para acá son 5.30. ¿5 qué? 5.35 más 7.5. ¿Cuánto es? 5.30, 40. 5.42.5, ¿no? 5.42.5. 42. 5.42.5. Entonces, el eje A ahora va a ser entre qué ejes? Entre 6 y 7. ¿Sí? Va a ser de 5.42.5. ¿Ok? ¿Cuánto va a tener de ancho? .40. ¿Cuánto va a tener de profundo? 1 metro. ¿Están de acuerdo? Entonces, si copio la fórmula, me va a dar la multiplicación y tengo esto. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Es que estoy equivocándome en los tramos. Este tramo va acá y este tramo va acá. O sea, porque dice tramo de 2 a 6 y de 6 a 7. Y aquí me van a ir quedando las cantidades, ¿verdad? Que son subtotales. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, pues tendrían que hacer esto, ¿sí? Para todos los muros. Nada más que nos vamos a topar con la siguiente situación. Y se las explico acá. Vamos a poner uno nuevo. Cuando yo hago una excavación así, que la chingada ya me salió. Cuando yo hago una excavación aquí, ¿sí? Y cuando yo hago otra excavación acá, que va a ser el caso del otro cimiento, ¿sí? Ya tengo estas dos. Cuando hago esta otra excavación, y la voy a poner con otro color para que se vea, ¿qué es lo que debo de descontar, jóvenes? Los 60 o 40 de los otros dos. Los traslapes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Entonces tomen en consideración, jóvenes, porque ese es el primer error que ustedes cometen. Ustedes agarran, por ejemplo, si su proyecto trae un solo tipo de eje, pues van a agarrar el eje completo y el otro eje completo. Y luego agarran y vuelven a cobrar el ancho de acá. ¿Sí? Y entonces están chingando o se están clavando 1 y 2 pedacitos de ¿qué? De excavación. ¿Sí? Y eso es lo más común que pase en una lucha entre supervisor y residente de obra. Si les quieren cortar las muelas a los supervisores, pues hacen eso y les meten gol con las cantidades de obra. ¿Sí me entienden? Como de excavación casi, ¿no, profe? ¿Mandé? Casi es 1 metro de
excavación, eso. Pues imagínense, o sea, son 60 por 1 metro y otros 60 es 1.20, porque casi tenemos 1 metro de altura, ¿sí? Entonces, si son 60 es 1.20, es 1.20 metros cúbicos de excavación extra que se está cobrando. Y no solamente esos, a veces cobran tanto la dala, cobran la trave, cobran el muro, o sea, cobran todo. Cuando ustedes calculan, si no descuentan, por ejemplo, los castillos, pues todo se lo meten como muro, y las partes que van a los castillos, pues se reduce un cacho de muro. Si son los 15 o los 20 centímetros, entonces no es completo, ¿sí? Entonces aquí el chiste, si ahorita nos ponemos a analizar, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Nosotros dijimos que aquí teníamos 3 metros. 3 metros en la barda, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero el eje de nosotros pasaba a 7 centímetros aquí, porque mide 15 centímetros, ¿están de acuerdo? Entonces aquí no sé si nosotros lo descontamos de acá a la hora de hacer la excavación, la otra excavación, sí debemos de considerar entonces estos 7 centímetros adicionales o 7.5 centímetros adicionales. No sé si me explico. Nuestro otro eje aquí pasa supuestamente a 3 metros, ¿cierto? Este es el eje 1 y este es el eje 2. Entonces, la medida o la cota está haciendo ¿a qué? A ejes. Entonces, a ejes mide eso. Entonces, de aquí a acá hay 15 centímetros. Cuando yo pase la otra excavación, nada más la voy a tener que pasar de aquí para acá. ¿Sí? Voy a tener que hacer algo así. O sea, nada más esto. Y acá arriba también nada más va a ser esto. Porque esto ya lo cobré. Pero aquí, ustedes díganme, ¿nos hizo falta los 7 centímetros o no? Aquí nos hicieron falta 7.5 centímetros de excavación. Aquí. Aquí en lugar de ser, dijimos que era del 40, ¿verdad? 3.075. ¿Por qué? Porque el ancho de la chiva esa mide 14 centímetros o 15. El eje del muro. ¿Sí? Al estar considerando nuestro otro eje, aquí el 2, medimos de aquí hasta afuera, o sea, la suma de todos los ejes, hasta aquí, medimos 5, ¿qué? Digo, 6.50. ¿Están de acuerdo? La excavación quedó hasta aquí. Necesitamos aumentarle cuánto tendría el cimiento aquí. También los 7 centímetros y medio. ¿Por qué? Porque no llega hasta aquí, llega hasta acá. Entonces, aquí en lugar de ser 6.50, 6.57, 5. Esos son los pequeños detalles que ustedes tienen que revisar y tienen que analizar.
Todo esto no pasaría si nosotros tuviéramos un plano a escala y con nuestro escalímetro midiéramos qué es lo que se hace en la realidad. Aquí resulta un poquito más complicado porque se les tiene que estar explicando, pero cuando se hacen las medidas directamente en el plano, pues ya no tiene para dónde hacerse. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues tienen que calcular todo ¿cómo se llama? Todo este entramado. Ahorita apenas estoy yo tocando la primer parte de este muro. ¿Sí se fijan? Y a ustedes les corresponde hacer lo mismo, pero con todo. ¿Hay alguna duda para aclararla inmediatamente? ¿Jóvenes? Profe, yo tengo duda de saber cómo salió el 5.425. Sí, Es del eje A, ¿no? Sí. ¿Es eje A entre qué? Eje A en... No, es que ahí está mal. Ah, bueno, no, sí está bien. Es que, ¿sabe No, qué? es que- No aparece aquí, hija. Te voy a decir dónde aparece, aquí aparece. Aquí dice que en mi proyecto, la medida del último muro del 6 al 7, que no viene, por cierto, el eje 7 marcado acá, ¿sí? A eje mide 5.35, ¿sí? Pero si tú le agregas la mitad del muro, ¿cuánto es? Los 7.5. Centímetros, o sea, agrégale a 5.35 7.5 centímetros y te va a dar 7.42.5. ok, sí, gracias. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Entonces, gracias. aquí lo importante es que, por ejemplo, en nuestro plano estructural, pues venga todo completo, ¿no? ¿Sí? Nada más que fíjense que aquí estos cuates no le pusieron, como que no le pusieron este muro, no lo tomaron en consideración. ¿Sí? Pero bueno, pues en este caso tendríamos que agregarle aquí un 7. Así como tenemos ponerle aquí 7. ¿Sí me estoy explicando, jóvenes? Sí, profe. A ver, dígame. Con el eje 7 son muros de... ¿Qué dijo? Nos lo dijo en primero. A ver, a lo que yo me refiero que este eje 7, lo voy a marcar en amarillo, ¿sí? Sí. Lleva el mismo cimiento que este de acá. ¿Por qué? Porque aquí le tengo que poner colindante. Y también lo lleva este mismo cimiento aquí. ¿Sí? Ok. Y es el mismo que es y es el mismo que es este de acá. Y este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de este lado ya tengo la casa de al lado. De este lado no me puedo meter a la banqueta o a la calle. Ok. ¿Sí? O sea, por eso, cuando ustedes hacen un trámite en el ayuntamiento que dice alineamiento y número oficial, lo que va a corroborar el municipio es que ustedes no se hayan agarrado y se vayan metido hacia la propiedad del ayuntamiento, que es la calle. ¿Sí? De hecho, mucho tiempo estuvo prohibido los volados en la ciudad de Morelia, porque se consideraba que había gente que podría echarse un volado allá en el centro, y de por sí las calles son chiquitas y luego le aventan un volado, pues ya se va a hacer un nido de ratas, ¿verdad? Entonces, estos elementos hay que considerarlos, siempre que sean colindantes debemos de meter un cimiento de ese tipo, ¿verdad? Con un solo escarpio y con un ángulo recto. A ver,
¿Cómo le tendríamos que hacer para calcular? Por ejemplo, ya calculamos el 1. ¿Están de acuerdo? El eje A, perdón. ¿Cuál sería el siguiente cálculo que me faltaría? ¿El eje qué? El ¿El eje eje B? ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos resulta más fácil considerar? Fíjense, le voy a borrar unos elementos para que no se me confundan. Yo si agarro este tramo completo, ¿sí? Este pequeñito tendría que nada más calcularlo. Si este es el ancho, si lo amarillo es el ancho de la excavación, nada más tendría que considerar este pequeño tramo de aquí para acá. se le tendrían que quitar los 60 del traslape, ¿no? Ajá, no, pero precisamente por eso estoy agarrando el, vamos a decir que fuera más pequeñito, pues. Ay, espérenme, porque ya me empeloté aquí. No lo edita, perdón. Si yo agarro todos los tramos horizontales completos, bueno, este no lleva cimiento, pero este sí lleva cimiento, ¿sí? Es más, déjenme ir al ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Creo que es en el 70 y tantos, ¿no? Aquí está. Miren, esto ya es de la casa, ¿sí? Pero si se fijan, aquí no lleva cimiento, nada más lleva una cadena. Y el único tramito que lleva es este, y es este otro tipo. Entonces sí puedo considerar este completo, miren. El eje 3 lo voy a considerar completo, pero le quito efectivamente el ancho de los 60 centímetros. ¿Sí se fijan? Le voy a quitar esto de los 60 y lo puedo considerar también completo hasta acá. ¿Sí se entiende? ¿Cuánto dijimos que medía desde 2 a 6 metros? Digo, a 6, al eje 6. Del eje 2 al eje 6, medían 6.50. No, medían 6.50, ¿no? Sí, 650. Medían 6.50, ok. Entonces, a 6.50, fíjense, pero este es a eje. No le puedo descontar los 60 centímetros, sino nada más lo correspondiente a su, ¿cómo se llama? A su escarpio. Suponiendo que fuera asimétrico, ¿cuánto le tendría que descontar del eje para acá? 30, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, o sea, si yo tengo un cubo así y el eje pasa en el centro, aquí, este es el eje. Aquí arriba, según esto, el cimiento de piedra va a medir 30 centímetros. Y de este lado para acá, y de este lado para acá, va a medir en total 60 centímetros. Y acá arriba mide 30 centímetros. ¿Sí? En el eje. ¿Ok? ¿Cuánto le tengo que descontar de aquí para acá? Si es la mitad, son 30 centímetros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que esto de fue 30 es nada más el escape. lo que pasa es que aquí esta chingadera, o este cimiento, lo hicieron deforme, ¿no? O sea, aquí lo ajustaron el escarpio ¿a cuánto? A esto. ¿Sí se fijan? Esta medida de aquí a acá no es igual a esta medida de aquí a acá. Aquí lo ajustaron. Bueno, pero suponiendo,
nosotros lo que tendríamos que descontarle son los 30 centímetros. ¿Están de acuerdo para el caso de la excavación? Entonces, si descuentan 6.50 menos 30, ¿cuánto les queda? 6.20, ¿no? 20, sí. Entonces, para el eje, ¿para qué eje es? El eje B. B, ¿Entre qué se va a encontrar? ¿Entre qué tramos? entre 2 y... entre 2 y 6. Sí, entre 2 y 6. O sea, si lo vemos aquí, es el eje 2, Entre digo el eje 6, B, sí. entre 2 y 6. ¿Están de acuerdo? Es todo este pedazo. ¿Qué tipo de cimiento se supone que es? Es un Tipo tipo uno. 1 de 60, ¿no? Tipo, Perdón, tipo 1, venga, tipo 1, 60 centímetros. ¿Sí? Y entonces habíamos dicho que si descontábamos los 30 centímetros, entonces nos quedaba, en vez de 6.50, nos quedaban 6.20 metros de longitud. ¿Cuánto va a tener de ancho? Dijimos que es 0.60. ¿Cuánto va a tener de alto? 1 metro. ¿Están de acuerdo? Aquí si quieren ponerle 1 metro, le ponen 2 decimales también aquí, 2 decimales, le aumentan decimales o le quitan decimales. ¿Sí? Aquí es 1 metro. Y aquí evidentemente nos va a dar la multiplicación. Copio este y lo pego acá y me da el volumen que tiene mi eje, ¿qué es? El eje B. ¿Están de acuerdo? Si quieren le pueden cambiar de colores a los ejes para que los vayan viendo, para que identifiquen. Miren cómo uno de los renglones, ¿sí? Estos renglones están identificando la posición donde tenemos, o sea, el eje que estamos tratando y el tramo en el que estamos haciendo el cálculo. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Para que no se confundan, entonces en un renglón va el eje A en el tramo tal y luego ya vienen las cantidades. Entonces, lo que estamos haciendo, el eje es este, lo voy a poner en rojo, el tramo es este, está en rojo. Entonces, el eje lo estamos vaciando en este renglón y ya los tramos, lo que es el largo, suponiendo que yo le cambiara de color, lo pongo en azul, pues este es el tramo azul. ¿Sí me entienden? Y este es el ancho y está en azul. Y también esto estaría en azul. Y este es el alto, y además de aumentarle un 0, digo 2, también lo pongo en azul. ¿Sí me entienden? O sea, aquí lo que estamos obteniendo son cantidades, por eso utilizamos esta matriz para identificar primero dónde vamos a cuantificar y luego las cantidades. Luego volvemos a identificar y otra vez las cantidades. Volvemos a identificar el tramo y le damos. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? una cosa, profe. ¿Los tramos son los que van a ser los que van a ser los tramos? ¿O los tramos son los que van a ser los tramos? ¿Alguna duda? 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 ¿Alguna
Lo que estamos calculando es el Sí, no volumen te que se va a escucho. cobrar. Que se va a utilizar. No, son cantidades de obra. Ah, ¿Sí? O sea, fíjense, esto hasta ahorita no hemos hablado de cuánto se va a cobrar, porque eso lo van a ver ustedes en presupuestos. ¿Sí? Y lo que estamos Ahorita calculando lo que es de estamos haciendo es sacar el previo, o sea, las cantidades. Yo cuando les dejé hacer una investigación de qué era una partida, si ustedes revisaron otra bibliografía, va a decir, pues elemento que sirve para identificar los trabajos de construcción y para efectos de pago y, ¿cómo se llama? Y estimado de los trabajos, ¿sí? Y para efectos del pago y estimado de los trabajos, pues tenemos que hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque ya posteriormente vamos a tener que agregar el valor de la mano de obra, el valor de los materiales, el valor del equipo y herramienta que nosotros vamos a utilizar, el valor del costo que tiene la constructora por tener secretaria, por tener chofer, por tener operador del camión. O sea, va a ser los gastos que se llaman directos e indirectos, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a tener que calcular también, por ejemplo, el cuánto se le paga a la mano de obra, ¿sí? Ustedes dirán, pues un albañil gana ahorita 300 o 350 pesos diarios, ¿sí? Pero ese no es el salario, ¿cómo se llama? El salario real. Bueno, el salario real sí es ese, pero si ustedes se fijan, el salario que viene indicado en cada año que publican en el diario oficial cuánto gana un trabajador de la construcción, pues se van a dar cuenta que son 122 pesos, por ejemplo, en este año, ¿no? ¿Sí? Pero a esos 122 pesos hay que agregarle los días no trabajados, que si 1 o 2 días de lluvia, o que si, ¿cómo se llama? Días de vacaciones, y que si algo más. Entonces se llama un factor de salario real, y ese factor de salario real pues ya nos va a dar de 1.70. Entonces cuando multiplican ustedes sus 200 pesos o que tenía como base, más multiplicarlo por eso, pues les va a dar los 350, inclusive se va a quedar más abajo de nuestra triste realidad, porque ya los albañiles y los peones pues no quieren trabajar por menos de 300 o 180 pesos diarios, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, van a ser las puras cantidades de obra, ¿sí? Ahorita todavía no estamos manejando, van a ser cantidades de obra, y todas las cantidades de obra se van a manejar aquí. Por ejemplo, si a mí me pidieran cuánto tengo ya de subtotal de esto, pues tendría que decir, súmate estas cantidades, ¿verdad? Y hasta ahorita llevo 12 metros cúbicos 12.26 metros cúbicos de excavación, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, ahorita nada más estamos refiriéndonos, deben ¿cómo se llama? De trabajarse ahorita nada más lo correspondiente a los muros, a la excavación de los muros y de los cimientos. Por ejemplo, aquí tenemos, al parecer, una zapata 1, entonces tendríamos que revisar en nuestro estructural qué onda con la zapata 1. O sea, una zapata 1 que creo que ni viene en el plano estructural, está marcado, pero no viene el armado, ni dice de qué es, ni... ¿O vieron aquí que decía zapata 1? Tipo 1, cimiento de mampostería.
Pues no veo el Zapata 1. Yo creo que se le pasó a este cuate, ¿cómo se llama? Poner la Zapata. Supongo yo que es la ampliación del cimiento, entonces pues tendrían que, en vez de que fuera de 60, tendrían que ponerle más área. No viene. No, pues así como pues, profe. Pues sí. No, pues se puede proponer, jóvenes. Se puede proponer, o lo podemos considerar como zapata de concreto. Ajá. ¿Sí me entienden? Entonces, muchas de estas cosas vamos a tener que verlas. Miren, resulta harto complicado cuantificar con este tipo de cimientos. ¿Sí? Nosotros lo que podemos hacer es tomar la decisión y decir, ¿saben qué? A la goma los cimientos y vamos a cuantificarlo como si fuera zapata corrida. ¿Sí? Y entonces ya nos evitamos estas líneas que van aquí, ya no irían en nuestro plano estructural, estas diagonales. O sí podrían ir, pero siempre y cuando la zapata tuviera una forma así. Miren, hagan de cuenta que este es el cimiento, la zapata corrida, que ustedes agarraran el cimiento y tuviera un escarpio así, pequeño. Acuérdense que tiene una especie de derrame en las zapatas. Este derrame sirve para evitar el cortante aquí, en la zapata, porque cuando ustedes tienen la zapata aquí, hay tendencia a cortante aquí por el peso que se pone aquí en medio, ¿sí? O sea, empieza a tronar aquí. Entonces, por esa razón, a veces es conveniente ponerle ese pequeño engrosamiento al cimiento. ¿Cómo ven? De una vez lo hacemos con zapatas corridas. ¿O quieren ver este ejercicio para calcular, por ejemplo, vamos a hacer este pequeño tramo para que vean qué complicado resulta? Calcular con cimiento de piedra. Es que está más difícil así, profe. Exactamente, está más difícil. Por eso, miren, ahorita nada más lo que vamos a hacer es que como convención, ustedes lo que en lugar de hacer esto, o sea, para que no pase esto que está sucediendo aquí, ¿sí? Lo que van a hacer es que van a sustituir y en vez de hacer esto, aquí va a ser un muro de ¿qué? Un muro de tabicón, ¿sí? Y en vez de ser después de la zapata, o sea, más bien después de la plantilla, ustedes van a poner aquí una zapata de concreto. Entonces van a tener que rehacer este cortecito y lo van a adaptar a su ¿cómo se llama? A su ejercicio. ¿Sí? Y entonces yo ya voy a saber que esto es un muro de, ¿cómo se llama? De enrase de tabicón. Y yo ya voy a saber que esta es una zapata de ¿cómo se llama? Una zapata de concreto. ¿Sí se entiende? Nada más que el primer ejercicio sí lo voy a hacer con cimiento para que vean lo complicado que es. ¿Cuánto tiempo nos falta? 20 minutos. 20 minutos. Entonces, miren, la próxima clase, ya ahorita ustedes vieron cómo le hice, ¿no? Lo que van a tener que hacer ustedes ya es empezar a hacer sus cálculos.
Pero en la siguiente clase yo requiero que ustedes ya traigan transformado su ¿cómo se llama? Su planito estructural, así como les dije. Sí, ya el modelo no va a ser ese, sino va a ser el hecho de que ustedes traigan, por ejemplo, aquí la zapata, ¿sí? El enrase de tabicón, ¿sí? Y arriba, obviamente, traerán la cadena. Ya traerán aquí arriba la cadenita. Aquí. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué van a ver en el plano? Pues van a ver una línea, que es la de la colindancia, van a ver la línea de ¿qué? De la cadena, van a ver la línea del enrase de tabicón, estos son 26 centímetros o 24 centímetros, y van a ver sus 60 centímetros de ¿qué? De la, lo que es la zapata, y aquí obviamente va a llevar su armado, ¿ah? Aquí va a llevar su armado, ya la regué control Z, ¿ok? Va a llevar su armado aquí, ¿vale? Ahí así. Entonces, vamos a considerar esto. Yo para la siguiente clase les voy a ejemplificar cómo se cuantifica un cimiento, el volumen de un cimiento para sacar los materiales. ¿Sale? Pero nada más vamos a hacer de un tramito y vamos a ver cuál es la complicación que se da en el traslate de los dos cimientos. ¿Sale? Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Hay algo, digo, antes de que se termine la clase, tienen alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Ya se durmieron? No, profe, pues de mi parte está todo bien. No, ya me desperté. ¿Ya se despertó? Ya todo da. Lo felicito. Ahí le hablan Ok. en el chat. ¿Mande? Ahí le hablan en el chat. A ver, ¿quién me llama? A ver, permítame, porque como estoy, Dice que feliz día del arquitecto. muchas gracias, igualmente feliz día a ustedes, cuando ya son prospectos de arquitecto. Gracias, profe, gracias. ¿Alguna duda, jóvenes? Una vez estábamos No, No. Ok, todo correcto. todo correcto. Bueno, Yes. espero que... Sí va a haber clases de cálculo. Sí.